Otra cosa de la que veo con preocupación, veo como el régimen colocó allí en la negociación a Enrique Capriles Radonsky. Claro. Obviamente que ellos quieren, en medio de todo esto, colocar a Enrique Capriles Radonsky, que yo creo que tiene, desde mi punto de vista, graves problemas cognitivos y graves problemas incluso de entender lo que está pasando y tener empatía con el dolor de los venezolanos. Entonces lo está potenciando como la nueva oposición venezolana. Y yo creo que a todo eso que vamos, y desgraciadamente este señor Richard Grenell se prestó para eso. Yo no sé cuánto es la aprobación o la simpatía que tiene Enrique Capriles Radonsky dentro de la oposición venezolana, creo que no llega al 2%, y sin embargo es el que escogen para negociar. Y cada vez que le vayan a dar un cargo y él vaya a ganar elecciones, así nadie vote por él. Claro, porque ellos están formando ahorita la nueva oposición, ya que ellos necesitan la cierta legitimación de todo esto. Bueno, hoy tenemos una bomba atómica porque resulta que, de acuerdo a todas las informaciones que están sobre la mesa y además de todas las fuentes que nosotros hemos contactado en Caracas, hay una negociación en puertas y para muestra un botón tenemos al embajador Richard Grenell, con uno de los presos que estaban en Venezuela y que es un militar de alto calibre que estaba allá, que estaba preso desde el año pasado y que el gobierno de los Estados Unidos estaba tratando a toda costa de liberar, y ahora pues se dio una reunión que ocurrió en Antigua, cuyo gobierno es muy cercano, por cierto, a Nicolás Maduro. Y en esa reunión estuvo Jorge Rodríguez y estuvo uno de los supuestos líderes opositores también, que ahora ya no es tan opositor porque todos sabemos quién es. Se trata de Capriles Radonsky, de acuerdo a las informaciones que nos han suministrado desde Caracas. ¿Qué fue lo que se planteó allí? Bueno, lo que todo el mundo quiere, que en Venezuela y en el régimen, que Chevron no se vaya, es decir, que se amplíe. Y que se amplíe la licencia que va a culminar el 27 de mayo, pero que adicionalmente a ello se le están dando 60 días más. Esto es un juego, parece un juego de tronos, sí. Y empecemos con esta discusión, Eric. Para los que no saben, aquí les traemos un recordatorio importante que son medidas activas. Es una medida en el ámbito del espionaje. Representa una táctica que va más allá de recolectar secretos, enfocándose en influir en la política y la sociedad de otros países, por ejemplo, difundir noticias falsas para dividir a los aliados o apoyar a grupos insurgentes. Esa es, desde el punto de vista conceptual, una medida activa, pero en estos momentos la estamos viviendo activa y requete activa. Por ejemplo, y por ahí empiezo con Eric, porque una de las influencers conservadoras llamada Laura Loomer empezó a escribir sobre la importancia que tenía para Estados Unidos, para el mundo energético, prácticamente para sobrevivir en el mundo del petróleo, que Chevron se quede en Venezuela. A nosotros nos llamó la atención que esta mujer estuviese explicando esto de esta forma, y no era muy difícil entender que estaba repitiendo y empezando una narrativa, una medida activa, repito, que se captan a algunos influencers o periodistas para que pongan informaciones que definitivamente no informan lo que tenían que informar. Cuando Chevron decide quedarse o irse de Venezuela, nos fuimos a sacar a ver cuántos eran los daños que se le hacían a Venezuela o a los Estados Unidos. Toda la ganancia es para Venezuela, porque las importaciones de Estados Unidos de Venezuela, en lo que es la cesta Chevron, son 226,000 barriles diarios, lo que equivale al 1% de la demanda de petróleo en Estados Unidos. Y el impacto entonces es mínimo si se compara con lo que la señora Lumber dice que va a ser la catástrofe para los Estados Unidos. No es así. No hay ninguna dependencia energética de Estados Unidos con el petróleo venezolano. La producción de Chevron en Venezuela
alcanza 219,000 barriles antes de la revocatoria de la licencia, que repito, está prevista para el 27 de mayo, aunque hay una posible extensión que vamos a conocer en breve de 60 días. Entonces, el tema es que esas pérdidas son manejables para la empresa Chevron, pero también para los Estados Unidos, que, repito, es el 1% de la demanda. Y dice la señora Laura que el tema es que China va a agarrar todo eso. Ya nosotros hemos hecho programas especiales con especialistas en el área de petróleo. Las importaciones de China son de 503,000 barriles diarios, el 55% de las exportaciones venezolanas. Esto es sin que Chevron se haya ido. No hay un aumento previsto de los montos de barriles que tiene Chevron en estos momentos, no está en ninguna de las cifras que hemos revisado. Igualmente, las exportaciones de Venezuela para el 2025 de petróleo, las exportaciones totales, han caído un 20% y se ubican en 700,000 barriles diarios aproximadamente, con otros compradores como India, Europa y estas empresas extrañas. Lo que quiere decir que la señora Lumen está haciendo lo mismo que hizo el jefe o CEO de Chevron, que es decir, que si Chevron se va de Venezuela, China agarra su espacio. Y si Chevron se va de Venezuela, Estados Unidos va a tener problemas de petróleo. Ya vemos que no es así, un 1% de la demanda. Adelante, Eric. Bueno, en términos de energía, no es tanto la dependencia en el consumo del petróleo o de cualquier otra fuente de reserva de energía, sino la acumulación de las reservas en sí, lo que se constituye en, digámoslo así, una pieza de esta guerra de tronos que tú has hablado, que en realidad es una guerra no convencional, una guerra atípica. La guerra híbrida siempre implica desarrollos en el mundo de la comunicación y desarrollos también en el mundo de la economía. En conclusión, la misma razón que impulsa a China a no soltar un pedazo de territorio que no tiene, al parecer, ningún otro atractivo, sino es el litio, como Bolivia, es lo que también hace que sectores importantes de la economía y de la energía en Estados Unidos hayan presionado al presidente Trump con la idea de que si no acumulamos nosotros, que es eso, es una transferencia de energía, de depósitos, es una transferencia de reservas. Si no transferimos las reservas de Venezuela, petróleo de gran calidad, petróleo denso, además, las va a empezar a acumular China. Estamos pensando en el largo término, en el largo mediano plazo. La posición estratégica, la definición de fondo en la estrategia energética es la acumulación primero antes que la acumulación del rival. Es esto lo que ha llevado al presidente Trump, imagino, a plantear todo un movimiento que tú lo has visto en los pasados días y semanas en torno al acuerdo que es importantísimo y que no se limita a energía con el mundo qatarí, con el mundo árabe. Es decir, los acuerdos de Riad van a ser históricos porque han, desde mi punto de vista, solidificado un nuevo modelo de economía, sí, pero además un grupo también de economía paralelo al foro de Davos. Es decir, están constituyendo alrededor de ese acuerdo todo un eje, pero en el fondo sigue siendo un acuerdo que está basado en la energía. Es decir, no podías tener al jugador más importante en términos de reservas, más de 600 millones de barriles, creo, petróleo venezolano. Bueno, puedes tener al segundo más grande, que de hecho es el que tiene el pozo más grande de explotación ahora, que es Arabia Saudita. Y en esta lógica de quitarle importancia a Venezuela, creo que Trump lo que ha hecho es construir la base de un acuerdo, si es que se va a dar, de una condición, diría más bien yo que acuerdo, mucho más flexible de lo que planteaba Chevron con Venezuela, porque en términos prácticos, y eso es la política es practicidad, solo que a los izquierdistas y a los medios de comunicación se les olvida, están queriendo que vuelva de China con la cabeza de Xi Jinping, Donald Trump, antes de poder darle la declaratoria de ganador de la guerra comercial, cuando la guerra comercial es eso, es negocios, es negociaciones, es tira y afloja y es al final acuerdos. Lo mismo en Venezuela, la prensa misma liberal, la ideología booleana, esa ideología que tienen dialéctica los marxistas, construye la idea de que si Trump
no destruye a Venezuela y entierra a Maduro en petróleo, esto no es una victoria y eso es una mentira. Lo que Trump está haciendo en lo que él prometió, lo que Trump está haciendo en el enfoque que tiene él de su experiencia de negociador, es generar condiciones para un acuerdo que tenga todas las perspectivas de utilidad para los Estados Unidos sobre el rival. Eso ha pasado con China. El acuerdo hoy día, ese 20% de surplus que hay sobre lo que antes era cero en el acuerdo comercial con China, es una ventaja estratégica. No es la cabeza del dragón que los medios liberales y el imaginario marxista esperaba, seguramente, pero definitivamente es una victoria política. Lo mismo en Venezuela. Yo no pienso que, más allá de que está muy ideologizado dentro del mismo partido, la necesidad de tener la cabeza de Nicolás Maduro sea el objetivo estratégico de Donald Trump. No, él es un político y los políticos y los hombres de negocios responden a la demanda. Los estadounidenses, te puedo asegurar, seguramente quieren que se acabe la dictadura en Venezuela, pero no añoran la cabeza de Maduro, sino una victoria política inteligente. Ahora, era un desastre ir por donde Chevron quería ir hace más o menos 2 semanas o 3 atrás. Era un desastre frente a una realidad que hoy día nos muestra que puede ser como la base de segundo término Venezuela, pero nunca la prioridad que le quería dar Chevron de los últimos recursos estratégicos del planeta, que si no los teníamos, los tenía China. Hoy día, después de Riad, es una negociación mucho más matizada, una conversación mucho más matizada, que va a tener resistencias. Yo estoy completamente seguro de que frente a la anulación del TPS que ha marcado la Corte Suprema, y que por supuesto pone mucha presión en Florida, sobre todo al MAGA y a Donald Trump, esta decisión, hay muchos como Mario Balart, como Jiménez, como María Elvira Salazar, que la están viendo, por supuesto, en detrimento de su proyección y de sus electores, de su universo de representación. Ellos al final representan o dicen representar al mundo hispano en Florida, pero en la mirada grande, en una perspectiva ya estratégica nacional, yo pienso que Donald Trump está jugando las cartas que debe jugar y que al final, si va a tener el petróleo venezolano, lo va a tener Chevron, pero lo va a tener a un precio mucho menor de seguramente las expectativas que Nicolás Maduro tenía. No va a entrar en esa negociación desde mi punto de vista, no va a entrar a sostener el régimen. Eso es sí, lo que tú dices, es parte de las estrategias de discursividad activa, que no siempre tienen que ser mentiras, pero son intencionadas, deliberadas y sacan muchas veces bloques de información que en la negociación misma del poder se usan como parte del leverage. Ahora, Laura Loomer, si me preguntas a mí, Mybord, y aquí acabo esta primera parte, no sé si responde a Donald Trump o a Chevron, pero definitivamente alguien le pagó para que sacara una noticia como esa en un momento en el que seguramente se empieza a percibir como flexibilizar o como ablandarse de parte de presidente Trump frente a la imagen que los mismos medios le han construido de hombre duro, el tener algún tipo de conversación con Venezuela en el marco de lo que para él es la base, lo único, responder a la demanda de energía de los estadounidenses. Ciertamente es un volumen ínfimo el que Venezuela aporta en términos de consumo, pero creo que la lucha de fondo por la energía es la lucha, en primer lugar, por las reservas, por el control de las reservas, y en segundo lugar, creo que está también la presión de los lobistas. Creo que Chevron es un jugador en todo momento, con todo partido u organización política, con todo gobierno, siempre encuentra la manera de estar metiendo dinero de alguna manera, si no es al candidato, es a la organización. Y tú sabes que entre los republicanos han tenido muchísimas distancias con Donald Trump, incluso en el mismo marco de la constitución de su candidatura, incluso ya constituido el gobierno. Hay sectores donde siempre va a poder encontrar a alguien como Chevron las poleas para tratar de presionar a la administración Trump a tomar una decisión sobre Venezuela. Bueno, Laura Loomer, todo indica, está pagada por Chevron. Adelante, Guillermo. Y está pagada por Chevron porque lo que está escribiendo está basado también en las fuentes del régimen. No queda sino decir, bueno, ¿qué es esto? Y por supuesto, los pagos de los lobistas no se dejan colar por esas líneas que están escribiendo. Adelante, Guillermo. Sí, yo creo que hay tremendos intereses económicos detrás de esto, y que son los intereses económicos de Chevron. Y todos sabemos ahorita que ahorita no solo el lobby tradicional que existía hace 20 años en Estados Unidos, sino que ahorita los llamados influencers, eso como en el caso de Laura Loomer, son fundamentales en estas luchas por imponer acciones. Y definitivamente yo creo que en esto sobre todo estuvo metido los intereses de Chevron
y yo creo que van a terminar siendo tremendamente perjudiciales para Venezuela. Hay varias cosas. Lo primero que tenemos que entender es que Trump no gobierna para Venezuela. Trump gobierna para su país, que son los Estados Unidos. Y ellos, yo sí hemos visto algunos señores del Partido Republicano que comparten la tesis de que simplemente es como un problema económico cortoplacista, o sea que es un problema de ellos hacer América grande otra vez, el proyecto MAGA, concentrándose en su país, simplemente haciendo negocios, negociando aranceles y todo eso. Y ellos apuestan a que eso es sostenible, que es sostenible mantener América, o sea, otra vez pujante, que probablemente lo logren por un tiempo, pero depende, sin ver cuál es el costo. Yo creo que si el costo para ellos de mantener de hacer una América grande por unos años implica permitir que en todo el hemisferio americano se instalen un regímenes enemigos de ellos, regímenes que en el fondo lo que está es el Partido Comunista Chino metido y todo eso a la larga va a ser tremendamente perjudicial, no solo para nosotros los países latinoamericanos, sino para para los mismos Estados Unidos. Yo creo que es algo que que deberían medir muy bien. Y es un gran error y podría ser un inmenso error de parte de la política exterior de los Estados Unidos. Es como una especie de pragmatismo económico, casi como si fuera más que un estadista fuese un comerciante que va a negociar porcentajes de arancel y eso, sin ver que detrás de eso hay un mar de fondo horrible que se le está formando. Porque lo que se le ha formado en los últimos años en la región, a los Estados Unidos, en todo su vecindario a los Estados Unidos, para ellos es espantoso. O sea, total que están rodeados de sus enemigos. O sea, la presidenta de México no creo que sea muy amiga de las ideas norteamericanas. Y después si seguimos hacia abajo es lo mismo. Petro está totalmente en contra. Maduro es prácticamente un terrorismo aliado de Hezbollah, que son los máximos enemigos de los Estados Unidos. O sea, tienen que ver que no por un lobby que pueda hacer Chevron pagando a algún lobista y algún influencer, eso puede llevarle al futuro un daño terrible a la nación norteamericana. Y además de que se lleva a la nación norteamericana por un pragmatismo que va por encima de los principios morales, también fuera tremendamente terrible para nosotros los latinoamericanos. Creo que estamos embarcados en ese modelo, hemos estado revisando lo que hay. Lo que hay es que los efectos de la negociación, como dijimos, ya se empezaron a ver. La liberación de Joseph Sinclair, eso tumbó lo que había ayer preparado en Miami, por ejemplo. En Miami había una especie de presentación de los miembros de la embajada que estaban en Estados Unidos, los que salieron de la embajada. También se dio a conocer hoy la salida de dos chavistas de la OFAC. Salieron Alejandro Antonio Flamín Cabrera, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, muy amiguito, por cierto, de Alejandro Andrades, y Leonardo González de Jan, exfuncionario relacionado con Raúl Gorrín. Para el que no sepa quién es Raúl Gorrín, que vaya a los más buscados de la lista en Estados Unidos y se van a dar cuenta. El hermano, González de Jan, también estuvo en las negociaciones en la Embajada de España, cuando Edmundo González Urrutia salió del país, luego de haber estado en la embajada por un tiempo prolongado. Una de las figuras que aparece hablando con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez era el señor de Jan, que son dos hermanos que andan y han hecho bastantes negocios. Se supone que ellos, y que eran de la oposición, o han dicho eso, pero son muy ligados a los boliburgueses, lo que llaman. También hay otros individuos que están involucrados, que son operadores financieros, que están pagando muchísimo dinero para poder entrar y que las cosas se cambien en Estados Unidos, Eric. La renovación de la licencia de Chevron por 60 días para que pueda seguir operando en Venezuela. También el lobby de Chevron y de Harry Sargent, junto con otros que están pagando muchísimo dinero en Washington para
poder mantener sus privilegios en Venezuela. Hay un punto vamos a ponerlo, un punto de división, que son las elecciones, que ya dijimos que en Venezuela no hay elecciones desde el 1998, pero hay unas elecciones el 25 de mayo del 2025 y se plantea que el régimen va a hacer concesiones a la oposición o a la oposición que está participando, que no es la de María Corina. Hay que entender bien que en Venezuela hay oposiciones que son coherentes a la línea del régimen y hay otras que no lo son. En este caso, el régimen estaría dispuesto eventualmente a darle concesiones a la oposición que se está moviendo y participando en esas elecciones del 2025 de mayo y que pues escogerá a gobernadores, alcaldes y, lo que es más interesante, los miembros de la Asamblea Nacional, para lo cual aspira Capriles Radonsky, un puesto. Hay puestos allí, hay gente de gente. Adelante, Eric. Bien, de Capriles Radonsky, si es que tiene alguno, más de la cosmética, el rol que juega en estos acuerdos o en esta búsqueda de acuerdos es precisamente el rol que juega en la política como actor. No puedes descartar el hecho de que está buscando tener de nuevo un asiento en la primera fila del carro, están de nuevo buscando ser un actor político al meterse a gestionar estas conversaciones. Ahora, ¿para quién juega Capriles Radonsky? Que no lo hace, seguramente él se imagina opositor. Alguna vez te he dicho, lo comparo mucho con Tuto Quiroga. Es difícil pensar que alguien prohijado por el Washington de los Clinton, como Tuto Quiroga en Bolivia, pudiese ser sustancialmente opositor cuando las cosas importan a un régimen de izquierda. Es muy difícil pensar en aquello. Pero no obstante, Capriles Radonsky es un jugador de un sistema que está de por sí, digámoslo así, no sé cuál es la traducción de rigid, pero está de todas maneras pervertido. Es un sistema, el de Venezuela, donde los opositores existen o los dejan existir en función a, con su rol, validar la utopía de que existe ahí un sistema democrático donde no lo hay. Son actores de una parodia en la cual se monta este teatro, esta farsa de oposición, y ellos juegan conscientes de que están completamente castrados, conscientes de que esta idea marxista de vocación de poder no existe en ellos, no hay un canal, no hay una posibilidad de que sean poder, pero juegan igual porque hay privilegios, hay concesiones y por supuesto alimentan al jugar no solamente la ilusión de muchos millones que no entienden la política de que existe una oposición real cuando no la hay, sino además las balanzas de la democracia las permiten funcionar dentro de un sistema mismo donde el primer partido o el partido único es el que maneja. Y es lo que pasa con el Partido Socialista de Venezuela. Entonces, lo que creo que hay que diferenciar muy bien es que lo que sea que vaya a salir de esos acuerdos, y lo ha dicho muy bien Guillermo, yo estoy totalmente de acuerdo con él, es la visión de Trump de America First. De este lado van a ser tomados en función a la conveniencia estratégica de la visión MAGA, y yo sé que es duro y es mejor hablarlo con franqueza, y más allá de que como latinoamericanos, que es nuestra otra mitad, porque de este lado somos americanos, somos estadounidenses, pero nuestra historia, nuestra raigambre, nuestra genealogía es hispana, aunque de este lado sintamos un profundo dolor, porque la realidad es que todos quisiésemos que seguramente los Estados Unidos en un momento idílico comande un asalto y retome Venezuela y se la devuelva a los venezolanos y decapite a Maduro. No va a suceder. Eso no va a suceder porque estamos en un sistema en el cual el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump y sus constituyentes, sus mandantes, los que han suscrito un contrato social con él, son los estadounidenses y sus intereses específicos como Estado. Yo sé que parece que se antoja a veces que los demócratas que tienen la visión globalista están mucho más interesados en el devenir global de las cosas, en la resolución global de los conflictos, pero no es así. Ellos simplemente administran un modelo político distinto al del internacionalismo, en el cual se subsumen los conflictos y se arreglan circunstancialmente los escenarios políticos para dar la impresión de que hay una suerte o había una suerte de gobierno del mundo en Washington. En el fondo, la dependencia patética de la administración Biden del petróleo venezolano no encontraba ya formas para ser ocultadas.
En este otro caso, lo que sí podemos tener la certeza, yo lo puedo decir con mucha claridad, es que el acuerdo que haya, si lo hubiere, más allá del beneficio incidental para los actores parasitarios como Capriles Radonsky o Rodríguez o quien sea otro ahí en el escenario, si hubiese el acuerdo, de este lado va a ser un acuerdo que lo va a ver conveniente el presidente Trump para los estadounidenses. No dudo que hay un conflicto moral muy intenso para nosotros, porque somos mitad hispanos y mitad norteamericanos. No existe ese mismo conflicto para lo que decía el otro día en la entrevista sobre Ilhan Omar, el principal estratega demócrata, ¿no? James Carville, el 69% de la población electoralmente activa, habilitada para votar, son los americanos tradicionales, son los americanos, por decirlo de alguna manera, blancos, a los que persigue Ilhan Omar. Esa gran mayoría no percibe como nosotros, no tiene ese mismo conflicto moral, no entiende que haya un conflicto en el rol moral del gobierno de los Estados Unidos al no involucrarse de lleno en la resolución del problema político en Venezuela. Nosotros sí, yo sí, tú sí, y es moralmente correcto, pero es imposible esperar que la otra parte de los estadounidenses, que no somos nosotros, se sienta compelida cuando no comparte esta dualidad de identidad que nosotros los tres acá compartimos. Por eso es que pienso que hay que entender que lo que viene, estoy siendo intelectualmente honesto, probablemente no responde a nuestro ideario de lo que debería ser un libertador de la América cautiva, del socialismo, pero tampoco son las expectativas de los americanos y no creo que esté tampoco de momento en el horizonte de Donald Trump, lo que no creo que para mí significa que se va a desentender de Venezuela. Pienso que esta es una negociación y pienso que conociendo a Trump en las negociaciones hay cambios de circunstancias y pierden la iniciativa o el control de las circunstancias unos u otros. En este momento Donald Trump tiene el control, está devaluadísima Venezuela después del acuerdo de Riad con los árabes, está en una mejor posición de imponer términos Donald Trump. Si es conveniente van a haber decisiones, pero nunca son decisiones que comprometen desde la filosofía maga permanentemente el objetivo político. No creo que esté abandonando a Venezuela. En conclusión, pienso que esto es el objeto de presiones de todos lados y de varios jugadores, pero que si va a haber una decisión de Washington no va a ser en función a Chevron o a Capriles Radonsky o mucho menos al dictador Nicolás Maduro, va a ser en función a cuánta conveniencia haya en ese momento en la toma de decisiones para los norteamericanos. Importante destacar que cuando el presidente Trump decidió revocar la licencia de Chevron, lo hizo basado en dos premisas fundamentales. Uno, que Maduro se negaba a recibir los inmigrantes, los venezolanos que estaban siendo deportados de Estados Unidos, y para ello este señor llamado Richard Grenell estuvo en Caracas y hizo un acuerdo en el que Maduro se comprometió a recibir a los inmigrantes ilegales que estaban en ese momento esperando y que siguen llegando. De hecho, la información que tenemos es que a partir de la última reunión que tuvo lugar en Antigua se va a incrementar el número de vuelos de las personas que van a ser deportadas porque tienen órdenes de deportación y tienen años esperando que sean deportados, porque entre otras cosas Maduro había decidido el año pasado que no iba a recibir a los venezolanos. Así que estamos en esta disyuntiva. Esa razón, que fue inicialmente la que impuso la administración de Joe Biden, vuelve a tomarse como elemento clave para la revocatoria de la licencia de Chevron, porque el gobierno sabía, tanto en el de Biden como en el de Trump, que Chevron es el vaso comunicante entre el dinero que entra por parte de la venta de petróleo y el régimen como tal. Eso no se utiliza para el bienestar de los venezolanos, de más está decirlo, sino para alimentar el aparato de represión y para que el régimen siga funcionando, amén de la corrupción. Adelante, Guillermo. Mira, yo veo aquí en esta foto que estás poniendo nada más la sonrisa de oreja de Jorge Rodríguez y creo que eso lo dice todo. Bueno, eso responde también a otras cosas, a otros asuntos que no vamos a tocar aquí. Sí, pero es bien triste para los venezolanos ver cómo es el mismo petróleo que supuestamente era nuestra riqueza natural, se convirtió en nuestro verdugo. Cómo el régimen de Maduro ha sabido manejar el
primero, entender qué es lo que buscaban los norteamericanos y manejar y manejarlos ofreciéndoles una cosa que para ellos ni siquiera es tan significativo como el 1% de las importaciones de petróleo. Más cuando una de las cuestiones que ha dicho Trump es que iban a perforar más pozos y van a sacar incluso gasolina de la otra, de los esquistos. Sin embargo, todo eso lo echan a la basura, eh, un poco la moral que podía haber que alguna vez pudo haber en las relaciones internacionales de principios y lo echan al cesto de la basura, tal vez por un pago de lobby y unas cosas, y simplemente permitir que metan 3 vuelos diarios o 5 vuelos diarios de migrantes venezolanos los retornen a Venezuela. Y yo creo que entre otras cosas de lo que pasó aquí fue que sobrevaloraron, fueron extremadamente astutos, porque esto creo que fue un proceso gigantesco en sobrevalorar el daño que hacían algunos personajes del Tren de Aragua en los Estados Unidos. Porque si bien el Tren de Aragua, lo que sí les puedo garantizar que los 300.000 venezolanos con TPS no son, en su inmensa mayoría, no son del Tren de Aragua. Yo creo que eso fue terrible, un error terrible de la administración Trump y que ha sido nefasto para los venezolanos. Me temo que los americanos a la larga van a pagar esto, o sea, pagarlo en el sentido de que las malas políticas, esta mala política a la larga le va a traer consecuencias negativas al americano, porque mientras están devolviéndole a lo mejor 3 vuelos diarios de aviones y consiguen 200.000 barriles diarios de petróleo, que para ellos no es nada, a cambio les van a ir formando el centro del terrorismo contra los Estados Unidos. Se va a afianzar, para mi punto de vista, en Venezuela, y va a estar de la mano de Maduro. Y si esto por 200.000 barriles diarios de petróleo o por el dinero que esté repartiendo Chevron no ven eso, yo creo que entrarían en un gran error. Y además, tal vez lo veo esto como venezolano, que esperábamos por lo menos un mínimo de moral en las relaciones internacionales, cosa que a veces lo hay. Y si no lo esperamos en moral, esperamos por lo menos un poco de visión a largo plazo del gobierno americano. Tú viste, Maybor, como la otra vez, un republicano viejo, asesor de Donald Trump, prácticamente dijo plenamente: mira, nosotros nos cansamos del gobierno interino, nos pareció simplemente una estafa y eso nos irritó tanto, y ahorita lo que está pasando en Venezuela es un problema de ustedes, a nosotros no nos importa, solucionen ustedes ese problema. Yo creo que esa actitud a largo plazo les va a ir muy mal para todos. Y bueno, y simplemente, fíjate, ayer iba a ser, supuestamente iban a presentar en Miami a las personas que habían salido de la embajada argentina, y justamente lo ponen a coincidir justamente con la llegada con este intercambio de prisioneros, o sea, con hacer explícito el pacto que se estaba llevando entre la administración de Trump y Nicolás Maduro. Yo creo que justamente coincidió el evento que había en Miami con las imágenes que se dieron a conocer cuando salió liberado este militar, Joseph de Clare, que estaba preso desde el año pasado en las mazmorras del régimen. Y me llamó mucho la atención la posición cronológica cuando va a conocer este asunto. También, Guillermo, y permíteme que voy a leer una lista que no es nueva, es vieja, formaba parte de la petición que tenía Maduro en las negociaciones de México, en las negociaciones y las conversaciones que hubo en Doha, luego en Italia,
y que ahora vuelven a tomar porque son las mismas, ¿no? Chevron, ellos están pidiendo que Chevron se quede, se pueda lograr continuar, y con esto pues se alimenta también a algunas de las personas que viven del lobby de Chevron y del lobby del régimen en Estados Unidos. Pero la lista que ha hecho Nicolás Maduro desde el principio, cuando las negociaciones se daban con Joe Biden, era el reconocimiento del régimen, es decir, que se le deje de llamar régimen, que no es una dictadura, que es un gobierno constitucional. Eso es lo que pide Maduro, repito. Levantamiento de las sanciones individuales y corporativas, eliminación de cargos contra la cúpula chavista en tribunales, es decir, que ya no sean acosados ni perseguidos por delitos de narcoterrorismo. También está entre las peticiones la apertura de negocios de petróleo, gas y minerales, aceptación de los resultados dados por el CNE el 28 de julio del 2025, que indicaría que Maduro, eso ya también se había planteado, porque Maduro hizo estas peticiones para que los reconocieran los resultados dados por el CNE el 20 de mayo del 2018. Acuérdense que fue lo mismo, pero en ese momento era el primer gobierno de Trump y luego es que viene lo de Guaidó. Pero en la lista que estaba haciendo el de negociación solamente cambiaron la fecha y en lugar de decir aceptación de los resultados dados por el CNE, el 20 de mayo del 2018. Ahora es aceptación del 2025, dice aquí el 2024, para que sepan los muchachos. Y la continuación con el recibimiento de los venezolanos deportados. Maduro está en disposición de recibir los deportados que van a ser más ahora, motivado a que la Corte Suprema de Justicia decidió que era la Secretaría de Seguridad Nacional la que decidía cuándo era que se acababan los TPS. A raíz de eso, el mismo secretario de Estado de los Estados Unidos dijo hoy en el Congreso, el señor Marco Rubio, que aquellas personas que estuviesen en el TPS y que estuvieran en disposición de quedarse tenían que hacer una solicitud de asilo político. Pero él dijo algo que llamó mucho la atención en esa interpelación que se planteó en el Congreso, y quiero con esto tomar la opinión de Eric sobre estos puntos que son tan importantes. El secretario de Estado dijo: no siempre estamos de acuerdo con el sistema de gobierno de un país. Tal vez quisiéramos que fueran diferentes, pero la verdad es que tenemos que lidiar con países que no tienen modelos que nos gustan, pero aún así tenemos que tratar con ellos por nuestro interés nacional. Y necesitamos encontrar un equilibrio entre nuestros intereses nacionales y la diplomacia, sin rendirnos. Adelante, Eric. Sí, bueno, si algo ha cambiado del medioevo al presente en la política es que para mí el parteaguas se llama von Clausewitz, ¿no? Es decir, es la guerra por otros medios. Si no es la guerra peleada por otros medios, la política no lo es, no es política. Podríamos tener posiciones totalmente principistas, posiciones idealistas que siempre hacen a lo global, a lo total, pero la realidad es que estamos regidos por los términos fácticos de las constituciones, de la distribución del poder, de la economía geográfica del poder, y representamos gente, representamos intereses, tenemos clientes y tenemos constituyentes, y eso pasa en un país tan insignificante y chiquitito como Bolivia, como también en Venezuela o en los Estados Unidos. La realidad es que es crudo decirlo, pero en algún momento en los 60s del siglo pasado, un famoso escritor, Sergio Aldana Paz, recogiendo las palabras en ese momento del paradigma de lo que era la izquierda en Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz decía que según Almaraz Paz, Marcelo Quiroga le había dicho que el tamaño de la dignidad y la decencia de un político, cito, es su capacidad de resistir el cheque debajo de la servilleta que el Departamento de Estado dejaba al lado del plato de cada político en Bolivia. Fin de cita. Los Estados Unidos ha sido, en algunos momentos de su historia, un poder sumamente más crudo que este nuevo Estados Unidos. Han tenido doctrinas, América para los americanos, decía Monroe, que han sido completamente conducentes con la definición de imperialismo, imperio y demás. No es este Estados Unidos. Este Estados Unidos que tiene una visión geopolítica, sí,
seguramente no menos ambiciosa que ninguna otra, bueno, mucho más ambiciosa que la de los Clinton y de los Bush y de los Biden, debo decir. Eso era no tener visión, absolutamente, pero es una visión igual de ambiciosa que la de Reagan y que la de los demás, sin interferir, sin inferir en política exterior. En eso hay que ser muy claros. Marco Rubio lo ha dicho con mucho acierto, y seguramente lo ha dicho como tú y yo charlamos este tema, Maybord, con el alma partida, porque estamos en una situación dual. Somos, por una parte, quienes pensamos que esta América, si no la libera América, no la libera nadie, la América Latina, por supuesto, pero también somos parte de este país que, como decía nuestro profesor amado, creo que es el único al que tú y yo todavía le tenemos cariño, de la George Washington, el don Jaime Durán Barba. A veces los hispanoamericanos pensamos que el presidente de los Estados Unidos no duerme pensando cómo derrocar a la izquierda, cuando en realidad el presidente de los Estados Unidos muchas veces no sabe dónde está La Paz, Caracas o Quito. Y esa es una gran realidad. Es los Estados Unidos, es un país que está mirando el mundo, de muchas maneras está mirando el espacio, el futuro con Elon Musk, está planificando la mecanización, está en una guerra comercial con otro gigante como es China, y en esa perspectiva larga muchas veces tenemos que aceptar que no necesariamente somos la prioridad, seguramente, en un país donde sí hay millones de hispanos, hay muchos más millones de hindúes y muchos más millones de asiático-americanos también. Es un país complejo. Yo sé, el lado hispano daría todo porque caigamos al pie del cañón, muramos en la defensa de los valores, de la moral, pero la otra mitad nuestra es parte de una realidad, como te digo, probablemente 2 veces más grande, en la cual ni siquiera probablemente entendemos de qué se trata la política en Latinoamérica. Esa es la otra América, ese es el otro pedazo de los Estados Unidos con el cual estamos lidiando, y lo hace Marco Rubio. No puedo creer que Marco Rubio no esté sufriendo este dilema, Maybord. Es hijo de inmigrantes cubanos, es hispano de primera lengua, y se le nota en el inglés, se le nota en la manera como aborda el español con suficiencia, con autoridad. Es uno de nosotros, y sin embargo, es el representante de un país donde él representa así a todos nosotros, que somos 1/3 del electorado, probablemente en la siguiente elección, pero también a los otros 2/3, que no entienden mucho de nuestro mundo y nuestra realidad. Creo que ese es el punto clave en el análisis de por qué y por qué no en esta circunstancia tan dolorosa, Maybord. Muy dolorosa porque estamos, como bien tú dices, divididos. El tema es que esto va avanzando y avanzando de una manera que a veces la gente dice, bueno, pero ¿y hasta cuándo? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Adelante, Guillermo. Otra cosa de la que veo con preocupación, veo como el régimen colocó allí en la negociación a Enrique Capriles Radowski. Claro. Obviamente que ellos quieren, en medio de todo esto, colocar a Enrique Capriles Radowski, que yo creo que tiene, desde mi punto de vista, graves problemas cognitivos y graves problemas incluso de entender lo que está pasando y tener empatía con el dolor de los venezolanos. Entonces lo está potenciando como la nueva oposición venezolana. Y yo creo que a todo eso que vamos, y desgraciadamente este señor Richard Grenell se prestó para eso. Yo no sé cuánto es la aprobación o la simpatía que tiene Enrique Capriles Radowski dentro de la oposición venezolana. Creo que no llega al 2%, y sin embargo es el que escogen para negociar. Y probablemente le vayan a dar un cargo y él vaya a ganar elecciones, así nadie vote por él. Claro, porque ellos están formando ahorita la nueva oposición, ya que ellos necesitan la cierta legitimación de todo esto. Otra cosa, la verdad que yo creo que muchos venezolanos están decepcionados de lo que está pasando. Yo en realidad desde hace tiempo me he buscado no ilusionarme, no hacerme ilusiones con ninguna de las cosas que puedan haber. Veo, obviamente, cada país jala para su lado, pero en este caso me parece que están pasando muy por encima de los asuntos morales, que creo que de hecho siempre lo han hecho. O sea, eso es viejísimo. No recordamos como España, ante el dolor de los cubanos, que los cubanos son hermanos de los españoles,
no habían todas las corporaciones enriqueciéndose, todas las corporaciones hoteleras enriqueciéndose con negocios con el régimen cubano. No, incluso los empleados eran donde los empleados eran prácticamente esclavos del régimen cubano. Entonces todo eso tiene antecedentes, y no solo en los Estados Unidos, sino en muchas otras relaciones internacionales. Y siempre entonces buscan una especie de excusa, y en el fondo es para enriquecer a ciertos y determinados grupos económicos, como sucedió en España. Ahí estaba metido Meliá y los otros grandes grupos hoteleros. Y nunca les importó la miseria porque estaba atravesando el pueblo cubano. Una vez logré hablar allá en España con el embajador de España en Cuba. Una conversación que tuve allí en persona, y él me dijo que él le daba pena ver cómo las compañías españolas se enriquecían con el dolor de los cubanos, cómo hacían negocios en aquel infierno y cómo pactaban con el eterno tirano de Cuba. Y en efecto, o sea, entonces parece que no hay moral, lo que hay son intereses. Y más ahorita, intereses incluso más baratos, cuando aparecen algunos tuiteros que llaman ahorita influencers o tiktokers, y eso sirven para justificar lo injustificable, y imagino que se venden relativamente baratos. Sí, bueno. Si me permites, pero no hay que apurarnos tampoco. Esta es una negociación que está todavía en ciernes, es un proceso. Y no hay nada escrito en piedra. Yo pienso que hay dos cosas que no va a tener, aunque las quiera, aunque las exija, aunque Chevron le haga el lobby, aunque Capriles Radonsky, invitado por Maduro a la mesa de la negociación, pretenda pedirla a nombre de los venezolanos y no a nombre del régimen. Y es, por ejemplo, levantar su nombre de la lista de sanciones del Tesoro de los Estados Unidos, o el reconocimiento de su régimen. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder bajo ningún escenario. De lo que la necesidad. Hoy sacaron a 2 chavistas hoy de la lista. ¿A quiénes sacaron? Ahora sí tengo curiosidad. Bueno, ya los hemos estado planteando, lo dijimos acá, a ellos los sacaron hoy de la lista OFAC. Son 2 sujetos que salieron de la lista OFAC. A ver, esta no es. Está aquí. Salió el Salén Alejandro Antonio Fleming Cabrera, ex viceministro de Relaciones Exteriores del régimen y amigo de Alejandro Andrade, y Leonardo González de Llán, amigo del operador financiero de Maduro y el que le mueve el dinero a los hijos de Cilia Flores. Para muestra un botón. Y por cierto que Laura Loomer le cayó encima a los representantes cubanoamericanos, Carlos Jiménez, Mario Díaz Valar, está María Elvira Salazar y otros, y sale un tuit, eso fue hace 4 horas, de Carlos Jiménez, que dice: vamos a quedarnos claros, Nicolás Maduro es un dictador patético, y ya eso lo ha repetido en múltiples ocasiones, un representante del comunismo y no una persona con la que hacer negocios. Edmundo González, María Corina Machado ganaron las elecciones y son los líderes legítimos de ese país. SOS Venezuela. Laura Loomer instó a que la gente de Miami, de la Florida, le exigiera a lo que ellos llaman cubanos locos, que es muy, muy chavista, porque eso lo dicen los chavistas todos los días, y por eso nos llama la atención que Loomer haga esas aseveraciones utilizando el mismo lenguaje del régimen, porque las bases de lo que ella está presentando son del régimen, es decir, son de Che Guevara. Esto nos llama muchísimo la atención. Hay que, todo lo contrario, las personas que estén en desacuerdo con el régimen en la Florida deberían de estar más bien apoyando a estos que están defendiendo lo diferente, ¿no? Pero, Eric, ya empezaron con esto.
Mira, esto es lo que yo entiendo de la administración Trump. Mi pálpito es que hay que esperar a ver qué la negociación es. Y este es un mundo diferente de hace 30 años. Hoy día tú y yo charlamos algo, como decimos allá, boca a oreja. Mañana eso es viral. No hay secretos en este nuevo universo de la, digámoslo así, de la interactividad, de la gobernanza interactiva estratégica. Se va a saber. Vamos a esperar antes de adjudicar penas. Vamos a ver de qué tamaño es el delito. Sé que es un delito moral, porque sé que de nuestro lado del mundo, de Latinoamérica, se espera un rol diferente de los Estados Unidos. Y ese es un problema grave. Hemos construido la noción de que, mira cómo es de dual. Por una parte, los Estados Unidos tienen que resolver estas cosas, tiene la obligación moral, pero por otra parte, el día que los Estados Unidos pone un soldado, una base en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, donde sea, son unos intervencionistas de la grande y además esto es una violación de la soberanía. Tenemos fuertes conflictos entre nuestras expectativas de ser rescatados de las hordas de los dictadores socialistas y ese fuerte tono patriótico que le damos a ser quienes somos, que nos hace coexistir así en una suerte de vaivén entre queremos que vengan y nos resuelvan, pero cuidado, ¿no? Es decir, queremos que asusten nada más, no vayan a poner un pie acá. Es complejo el rol de los políticos también, yo no santifico ahí a nadie. Te lo he dicho muchas veces, me parece un desastre Capriles Rondonsky. Me parece precisamente la clase de derecha que produjo a Maduro, a un Chávez, porque te cuento que no vienen en el aire los Castros, tiene que haber un Batista, tiene que haber un grupo de capitalistas igual de denostable que la gente alrededor de Maduro hoy día, igual de denostables que la Chevron de hoy día, pero tiene que haber un grupo de gente que genere las condiciones de descontento en una sociedad para que sea posible un tipo como Ortega, como Chávez, como Maduro, como Díaz, Canel, es decir, Evo Morales, por el amor de Dios, Cristina Fernández. Hay necesidad de que realmente lo hagamos muy mal y esa es la lección que tenemos que aprender y lo digo como una sana autocrítica. Jiménez está reivindicando a María Corina, que no voy a discutir su victoria, una victoria que no la podemos demostrar estadísticamente, pero no la voy a discutir. Lo que voy a discutir mucho es cuántas razones le ha dado esa oposición venezolana a Donald Trump para creer que podrían tener una actitud desmarcada del delirio absurdo de los demócratas del último término de gobierno en la Casa Blanca. ¿Cuán lejos en realidad habrán estado de todo esto que generó Joe Biden, incluidos, ¿te acuerdas tú los 2.000 millones o cuánto era la cantidad que los últimos 2 años llegaron por términos de cooperación a través de USAID a Venezuela y que nadie sabe dónde quedaron? ¿En manos del régimen? ¿En manos de cierta oposición que la veo pasear en Bentleys en Miami a veces? Marco Rubio dijo que solo el 12% de los fondos de la USAID llegaron realmente a los destinatarios previstos. El resto se quedó en el camino, enriqueciendo los bolsillos de los distribuidores que recibían los fondos. Increíble, ¿no? En el marco de lo que estamos discutiendo, hay probablemente más escenarios, pero hay 2 escenarios realmente. Si nos vamos a la teoría de juegos, haciendo escenarios, los escenarios primero es que Chevron no puede operar más en Venezuela, y ya le voy a pedir la opinión a todos los que nos están viendo, es decir, que el 27 de mayo o en 60 días se va. Maduro se mantiene en el poder, los ciudadanos estadounidenses siguen presos en Venezuela. Las elecciones del 25 de mayo son nuevamente manipuladas, como desde el 2000 para acá, ya Guillermo nos va a hablar de eso, y el chavismo otorga a los opositores que participan en la contienda del régimen, cargos de consuelo como alcaldía, gobernaciones, diputaciones, etc. Y no se expropian los bienes de Chevron esperando otra oportunidad de cambio político. Ese sería un escenario, y el otro escenario, Eric, es que Chevron se queda operando en Venezuela, triunfa el lobby de Chevron y de Harry Sargent, Estados Unidos hace un acuerdo con Maduro para que se entreguen a los rehenes estadounidenses que están presos en las cárceles venezolanas. Podría haber más liberaciones de presos políticos extranjeros y venezolanos, hay aproximadamente 1.000. Las elecciones del 25 de mayo podrían incluir más cargos para opositores, incluyendo uno de relevancia que, bueno, a ver, ¿qué podría ser? Ser presidente de la Asamblea Nacional, Capriles, no nos extrañaría nada.
pero con esto sí se podría definitivamente ejecutar. No sé qué piensan ustedes, pero estas negociaciones y estos escenarios nos acercan a la realidad. Adelante, Guillermo. Creo que toda la gente y los países, incluso a veces hasta la misma naturaleza, actúa en base a las expectativas de costo-beneficio. Ahorita, tal vez para algunos, algunos, digamos, parte de los que integran la administración de Trump, la expectativa de costo contra la expectativa de beneficio los está llevando a esto. Negocias con Maduro, te traes un ex miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana, lo sacas, tapas el espectáculo que se iba a hacer en Miami y sueltas una gente a cambio de que Chevron opere 60 días más. O sea, es un acuerdo en el cual a lo mejor algún grupito, como algunos influencers, algunos lobistas, salen beneficiados. O sea, esos sí salen beneficiados en el fondo, los lobistas y los influencers. Pero eso es el costo-beneficio de esos lobistas y esos influencers. Pero yo creo que desde el punto de vista de la nación americana y a largo plazo, este trato con Maduro, si lo ven bien, la expectativa de costo-beneficio le va a ser tremendamente perjudicial. En Venezuela será un centro para la distribución, seguirá siendo un centro para la distribución de drogas, le seguirán metiendo fentanilo, el uranio que hay en Venezuela es muy fácil de purificar, de convertir en bombas atómicas, créeme, y todo eso les puede pasar a largo plazo si estos no ven, si la administración americana no ve una cuestión a más allá de 1 o 2 años con un negocito petrolero o por las influencias que logró una compañía de lobby. Porque en un momento, para aclararle algo a la audiencia, en nuestros países lo que se hacen es comprar, se compran diputados, influencian, esa es la cosa. Aquí en los Estados Unidos existen esas compañías de lobby que se encargan que ya tienen mucho contacto en la administración pública. Entonces, estas compañías de lobby, que son carísimas, espantosamente caras, producen que los gobiernos, que el gobierno americano haga tal o cual cosa, o produzca, o permita tal o cual alimento, etcétera, etcétera. O sea, ellos producen los cambios y producen los permisos y producen las acciones del régimen. Creo que todo esto se debió a una infame campaña de lobby que probablemente no solo está Chevron, sino también está detrás de esto el régimen de Maduro. Y yo creo que lo que nos compete a los americanos, lo que deberíamos hacer, no solo los venezolanos, sino el resto de todos aquellos que creemos en la importancia de mantener un continente alejado de todo esto que se llama socialismo del siglo XXI, en el cual cohabita el tráfico de droga, el cartel el carteles de droga como el cartel de Los Soles o el cartel el cartel de Sinaloa, todas esas maldades, el tren de Aragua. Si nosotros no entendemos o no hacemos entenderle a los países que pueden hacer algo el riesgo que a largo plazo representa eso, estaremos perdidos. Porque lo que sí me queda claro, Mayor, es que es muy difícil. Venezuela o los venezolanos somos un pueblo secuestrado. Generalmente el pueblo secuestrado le es muy difícil liberarse del mismo. Para ejemplo de eso, veamos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Había muchos alemanes que detestaban a Hitler y muchos europeos que detestaban el régimen nazista. Pero ellos por sí solos jamás se hubiesen podido liberar del nazismo. Tuvieron que recurrir a la ayuda extranjera para poderse liberar. Igual está pasando, por lo menos en Venezuela. Los venezolanos, un pueblo secuestrado que día a día lucha por conseguir la comida, no puede levantar la cabeza porque le caen encima, ya no tienen capacidad para protestar, y encima las compañías de lobby actúan
para que los gobiernos que supuestamente son democráticos actúen en favor del régimen de Maduro. Todo esto, permítame decirme, Igor, yo lo llamaría desde el punto de vista moral una canallada. Puede que si lo ves como un negocito, para que los chinos no agarren un pedacito de las reservas petroleras de los venezolanos por 10 años, lo puedes ver que sea beneficioso, pero a 20 años le va a ser un desastre para los Estados Unidos. Creo que la labor de los venezolanos es explicarle esto al gobierno norteamericano y a quienes puedan hacer algo. Que no se dejen llevar por esos lobistas que solo buscan su provecho personal. O por alguna empresa que quiera resarcir algo que perdió en Venezuela o que quiere aumentar sus ganancias para subir 5 puntos porcentuales en la bolsa de valores de Nueva York. Yo creo que el futuro de un continente está muy por encima del valor de la acción de una compañía petrolera. Y yo creo que el esfuerzo de nosotros tiene que ser en convencer que esa ruta que se está siguiendo ahorita y que se destapó ayer, convencerla al mundo que es totalmente errada. Y eso es un poco con lo que quería finalizar. Si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, por favor, háganlo y activen la campanita de las notificaciones también. Déjenos si les gusta, dejen comentarios, colaboren con nosotros, dándole comentarios, dando like y repartiendo este video por todas partes. Un abrazo, mil bendiciones y nos vamos ahora. Y como siempre lo hacemos pidiéndoles que se mantengan libres, que usen el sentido común y el pensamiento crítico y que juntos, recuerden, juntos salvamos vidas. Chao, chao, nos vemos en la próxima. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.